Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde nuestros estudios. Yo soy Pía Castro. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Represión o diálogo? Nicolás Maduro dice estar listo para alcanzar un acuerdo de salvación nacional y negociar con la oposición. Pero al mismo tiempo, Juan Guaidó ha denunciado en las últimas semanas intento de secuestro por parte del gobierno. El opositor Freddy Guevara del partido Voluntad Popular fue detenido la semana pasada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y todo esto ocurre mientras, como ya dijimos, se plantea quizás un diálogo de paz en México del cual hasta ahora poco se sabe. Y mientras una misión exploratoria de la Unión Europea valora en Caracas las opciones y garantías políticas para que el bloque de la Unión Europea envía una misión de observación en las próximas elecciones que serán en Venezuela el 21 de noviembre. El partido del gobierno de Nicolás Maduro continúa con sus preparativos de cara a estos comicios, pero la oposición liderada por Juan Guaidó aún no ha dicho si participará o no. ¿Qué sucede en Venezuela? Un posible acercamiento, ya sea en participar en los próximos comicios por parte de la oposición o como un posible diálogo, abre casi tantas dudas como esperanzas. Está con nosotros Carmen Beatriz Fernández. Ella es profesora de comunicación de la Universidad de Navarra en España. Muchas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. A menos de 4 meses de las elecciones en Venezuela, una misión de la Unión Europea evalúa si existen las condiciones para unos comicios justos. ¿Usted cree que se podrán llevar a cabo elecciones con estándares democráticos en noviembre en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta, Pía. No es fácil, ¿no? Las elecciones, sabemos que las elecciones o los estándares para unas elecciones, los estándares internacionales para unas elecciones limpias, pues son exigentes. Nosotros tenemos unas condiciones hoy en Venezuela, yo creo que son ligeramente mejores que las que había hace 6 meses o las que había un año. Se acaba de escoger un árbitro electoral que es mucho mejor o mucho más representativo en términos de lo que son las fuerzas políticas principales del país, de lo que ha sido ninguno de los tribunales electorales anteriores, por lo menos en los últimos 15 años, ¿no? Hay ligeras mejoras, hay ligeras muestras de que al menos en algunos sectores del oficialismo están propiciando la celebración o están generando incentivos para que haya opositores, haya fuerzas democráticas participando en esta elección, porque evidentemente interesa o hay sectores, digamos, cuando uno habla del oficialismo, habla de la nomenclatura, es difícil hablar monolíticamente, no son idénticos, hay también facciones, pero hay unas facciones que han identificado que es importante que se celebren unas elecciones que sean medianamente aceptables con criterios internacionales y con criterios de pulcritud democrática, ¿no? Estamos todos esperando el informe de la Unión Europea que comprueba la robustez del sistema comicial venezolano y las garantías previstas para el proceso electoral del 21 de noviembre, donde se elegirán, queremos comentar, gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. Si la Unión Europea dice que se dan estas condiciones, ¿usted cree que Juan Guaidó y parte de la oposición, por lo menos, y su partido participará en estos comicios? ¿La fuerza o la voz de la Unión Europea se escucha? Sí, sin duda, es un elemento que favorecería no solamente la participación de los actores políticos, sino le daría una señal importante a los electores de que puede ser valioso participar y puede valer la pena participar, porque hay que decir que en estos momentos el electorado venezolano, o parte importante del electorado venezolano, tanto como 1 de cada 2 electores, desconfía del sistema electoral y cree que votar no conduciría a nada.
porque efectivamente estamos hablando de un proceso electoral en unas elecciones regionales, cuando el apremio que siente la sociedad es por un cambio político que no tiene que ver con las elecciones regionales ni municipales. Es un apremio por un cambio político de sistema que se relaciona mucho más con el cambio en unas elecciones presidenciales que de unas elecciones regionales, ¿no? Ahora, yo tengo que preguntar cómo está o sea, la posición de la oposición frente a estos comicios, porque el liderazgo de Guaidó entre la oposición ya no es monolítico y se ha hecho más notorio con estas elecciones locales y regionales. Al parecer, otros líderes opositores se van sumando al proceso, eludiendo su postura. Por ejemplo, el 2 veces candidato a la presidencia, Enrique Capriles, un protagonista político que sigue arrastrando una gran masa social en Venezuela, dijo que hay que ir a votar. ¿Cómo se interpreta esta declaración? Sí, bueno, a ver, la oposición venezolana siempre ha sido variopinta, ¿no? Y es variopinta porque es democrática, entre otras cosas, ¿no? Abarca un abanico muy amplio de posturas en lo ideológico y también en los abordajes estratégicos de cómo se debe solucionar o cómo se debe abordar la relación con la dictadura, ¿no? Eso sin duda. Entonces hay diferencias que son importantes y luego hay diferencias también en lo relativo a las aspiraciones genuinas de poder que pueden tener unos y otros, que se relaciona también con las peleas de ego. Eso pasa, eso ha pasado siempre en Venezuela, pero además eso te pasa en cualquier grupo político. Es absolutamente natural, pues las rencillas, digamos, y los conflictos entre partidarios se dan en todas partes del mundo. Pero yo creo que los factores democráticos de Venezuela siempre a la hora de la chiquita, digamos, a la hora de la decisión verdadera, siempre han sabido superar sus diferencias y articularse en favor de lo que es el bien común y lo que es el bienestar de unas mayorías, porque entre otras cosas la nomenclatura o el régimen es un actor muy duro, muy fuerte y muy cruel, sabe ser muy cruel y muy inescrupuloso. Entonces eso hace que terminen cohesionándose y tomando decisiones que no son fáciles, pero que orientan o que tienden hacia la unidad, ¿no? La unidad es absolutamente, yo creo que la unidad es muy importante. Por eso yo aquí tengo que interrumpir. Nicolás Maduro sabe que si la arena electoral se reactiva con una oposición creíble y unida, pierde. ¿Sabe esto la oposición? Sí, claro que lo sabe, nadie lo sabe tan bien como Maduro. Y hoy por hoy hay que decir que hoy por hoy, si las elecciones fueran mañana, se cumpliría el mejor escenario de Maduro. Es decir, no le haría falta hacer trampa para arrasar en esas elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes a las fuerzas políticas que no han decidido si participan o no participan, pero sobre todo al electorado que no ha decidido si participa o no, frente a una parte muy pequeña de la población, alrededor del 15% de la población, que es el que le da soporte político a Maduro, que están absolutamente decididos de participar, ¿no? ¿Se plantea en estos momentos un diálogo de paz en México entre gobierno y oposición en medio de lo que sería el comienzo quizás de una campaña electoral para estas elecciones el 21 de noviembre? ¿Usted cree que esto es viable, que podemos apostar a un diálogo nuevamente? Juan Guaidó dijo en estas últimas horas ya hace un tiempo que está dispuesto a dialogar. Maduro lo dijo el día de ayer, hace menos de 24 horas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sí, bueno, hay que decir que en estos últimos 2 meses han venido dándose pasos hacia una negociación. Se ha venido dando una negociación. Lo que ocurre es que no es una negociación sentados en una mesa frente a frente, es una negociación pendular, un poco zigzagueante, donde tienes personas que actúan como intermediarios de una negociación y eso es lo que ha permitido que se renueve el árbitro electoral, que eso es lo que ha permitido que el gobierno haya hecho ciertas sesiones y liberado a algunos presos políticos. Ha habido algunos
elementos de avance en esas negociaciones. Lo que se plantea ahora en México es sentarse en una mesa frente a frente. Ante eso, sí, te escucho. Es muy interesante lo que usted dice, porque por otro lado tenemos la sensación que en medio de este intento de acercamiento, Juan Guaidó hace un par de semanas denunció intento de secuestro, el opositor Freddy Guevara fue detenido. Entonces la pregunta es, ¿qué busca Maduro aquí? Bueno, ahí hay varias hipótesis, ¿no? Recordemos que detienen a Freddy Guevara al día siguiente de esas intempestivas protestas en Cuba que sorprendieron al régimen cubano muy vivamente, ¿no? Eso yo creo que en parte esa arremetida que hace Maduro lo hace respondiendo a los intereses de Cuba, tratando de mover los reflectores de la atención global hacia Venezuela y desviarlos de Cuba, por un lado. Pero por otro lado, tiene sentido desde la perspectiva de Maduro que arremeta contra ciertos actores y particularmente Voluntad Popular, porque su objetivo principal es acabar con Guaidó, digamos, ¿no? Entonces, Maduro percibe que podría o percibía que podía estar habiendo un acercamiento entre los grupos más importantes de la oposición, incluyendo Voluntad Popular, y podrían estarse unificando. Ante ello, ¿qué hace? Reacciona muy virulentamente contra actores de Voluntad Popular, el presidente Juan Guaidó, pero también Freddy Guevara, que es un diputado de la antigua de la Asamblea Nacional saliente, que había venido expresándose a favor de la participación electoral. Y eso es importante recalcarlo, porque eso es lo que más teme el gobierno de Maduro, una unificación de las fuerzas democráticas. Y entonces actúa en consecuencia con un método muy cubano, hay que decirlo también, actúa en consecuencia tratando de dividir a las fuerzas democráticas y dándoles un trato muy distinto, con la idea de que se generen precisamente esos roces y esas divisiones al seno de las fuerzas democráticas. Carmen Beatriz Fernández, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Deutsche Welle desde la Universidad de Navarra en España. Muchísimas gracias por este análisis y estas aclaraciones sobre la situación en estos momentos en Venezuela y lo que sucederá en noviembre.